Elena de White escribió que llegaría el tiempo en que el Espíritu Santo sería retirado de la tierra. Y lo más aterrador es que nadie percibirá el momento exacto en que esto sucederá. Las personas estarán viviendo normalmente, casándose, comprando, vendiendo, viajando, mientras en el cielo la puerta de la gracia ya se habrá cerrado para siempre. Imagina el último día de oportunidad pasando delante de ti y tú sin siquiera notarlo. Estas no son palabras de un predicador cualquiera. Están registradas en los escritos de Elena de White, una de las autoras cristianas más traducidas del mundo, reconocida como mensajera del Señor. En el libro El conflicto de los siglos, capítulo Se avecina el tiempo de angustia, ella afirmó: cuando Cristo cese de interceder por el hombre, los casos de todos estarán decididos para siempre. El Espíritu de Dios, que continuamente fue resistido, será finalmente retirado del hombre incorregible, y no habrá más mediación para perdonar los pecados. Estas palabras suenan como un eco del cielo, una advertencia urgente para este tiempo. El tema que vamos a explorar es solemne. No es una curiosidad teológica, no es una especulación, es una advertencia profética. Elena de White escribió que el Espíritu Santo, aquel que hoy convence, guía, protege y sostiene, será retirado. Y cuando esto suceda, el mundo seguirá sin darse cuenta. El reloj de la eternidad continuará avanzando, y cuando finalmente lo noten, será demasiado tarde. Hoy vamos a entender lo que Elena de White quiso decir con esto. ¿Qué significa que el Espíritu Santo sea retirado? ¿Qué señales muestran que ese tiempo se acerca? Y sobre todo, ¿cómo no ser sorprendidos? El Espíritu Santo no es una idea vaga, no es simplemente una influencia impersonal. Él es la presencia viva de Dios, es el consolador prometido por Cristo, es quien convence de pecado, de justicia y de juicio, es quien da poder para vencer tentaciones, es quien ilumina la mente para comprender la palabra. Sin Él, la fe se convierte en un ritual vacío, la religión se convierte en una forma sin vida. El corazón se vuelve insensible, frío, endurecido. En el libro Primeros Escritos, capítulo La puerta abierta y la puerta cerrada, Elena de White escribió: vi que el Espíritu de Dios se estaba retirando de la tierra y que su impoder estaría en alguna medida sobre sus hijos después del cierre de la puerta de la gracia. En la Biblia vemos lo que ocurre cuando el Espíritu Santo se aparta. El rey Saúl, ungido por Dios, recibió el Espíritu para liderar a Israel. Pero en 1 Samuel 16 está escrito: el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Y a partir de ese momento, su vida entró en declive, tormento y derrota. Lo que pasó con Saúl es una pequeña muestra de lo que ocurrirá con el mundo cuando el Espíritu Santo sea retirado. Sin Él, no hay paz. Sin Él, no hay dirección. Sin Él, solo quedan tinieblas espirituales. Tal vez te preguntes, ¿cómo será eso? ¿Será que un día despertaremos y de repente el Espíritu Santo ya no estará aquí? Elena de White dejó claro: no será de forma repentina, sino gradual. En el libro Eventos de los Últimos Días, capítulo El fin del tiempo de gracia, ella escribió: el Espíritu de Dios va siendo gradualmente retirado de la tierra. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, son presagios de los juicios que se aproximan. No habrá aviso oficial, no habrá anuncio en el cielo. Será como una vela que se apaga poco a poco. Mientras el mundo sigue distraído, Él se retira en silencio. La historia bíblica de Noé ilustra esto con claridad.
Las personas continuaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en matrimonio. No percibieron que la puerta del arca se cerró y la gracia había terminado. Solo cuando las aguas cayeron del cielo entendieron, pero ya era demasiado tarde. Así será en los últimos días. La puerta de la gracia se cerrará en silencio y el Espíritu Santo se apartará sin que el mundo lo note. ¿Qué sucede cuando el Espíritu Santo se aparta? En el libro El conflicto de los siglos, capítulo Se avecina el tiempo de angustia, Elena de White describe que sin él, las fuerzas del mal dominarán completamente. El enemigo tendrá libertad para actuar con poder destructivo. El mundo se sumergirá en crisis, violencia, engaño y desesperación. Las calamidades naturales se multiplicarán. La corrupción se esparcirá como fuego. El amor de muchos se enfriará. Y la tierra, sin el freno del Espíritu Santo, experimentará el auge de la rebelión contra Dios. Ella escribió: a medida que el Espíritu de Dios se retire de los hombres, las pasiones del corazón humano no serán contenidas. Ningún poder humano podrá mantener bajo control las emociones desenfrenadas. La Biblia también describe esto. En Génesis 6, antes del diluvio, Dios dijo: mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Y poco después, la tierra se llenó de violencia. Sin el espíritu, el mal tomó el control. Ese es el retrato del mundo sin el Espíritu Santo. Un mundo entregado a sí mismo. Pero el mayor riesgo no es lo que sucede afuera, es lo que sucede adentro. Elena de White advirtió que muchos dentro de las iglesias no percibirán la retirada del Espíritu Santo. Estarán cantando himnos, predicando sermones, organizando programas, pero sin vida espiritual, sin la presencia del Consolador. Ese es el peligro de la indiferencia. El corazón se vuelve frío, la oración se convierte en rutina vacía, la palabra ya no encuentra espacio, y poco a poco el Espíritu Santo se retira. En la parábola de las 10 vírgenes, contada por Jesús en Mateo 25, todas esperaban al esposo. Todas tenían lámparas, pero solo 5 tenían aceite extra, símbolo del Espíritu Santo. Las insensatas se dieron cuenta demasiado tarde de que estaban sin aceite, y la puerta se cerró delante de ellas. En el libro Parábolas de Jesús, capítulo La recompensa merecida, Elena de White comenta esta parábola y refuerza que el aceite es símbolo del Espíritu Santo, sin el cual nadie estará preparado para la venida de Cristo. Así será con muchos. El Espíritu se retirará y solo lo percibirán cuando ya sea demasiado tarde. ¿Será que ya estamos viendo este proceso suceder? Elena de White escribió que en los últimos días habría aumento de la violencia, decadencia moral, desprecio por la ley de Dios, búsqueda desenfrenada de placeres. Basta mirar alrededor. El mundo vive sumergido en crisis. Las familias están fragmentadas. La espiritualidad se ha vuelto superficial. La violencia crece. La frialdad se expande. Estos no son apenas problemas sociales, son señales espirituales. Son evidencias de que el Espíritu Santo ya está siendo retirado, poco a poco. En el libro Eventos de los Últimos Días, capítulo El fin del tiempo de gracia, Elena de White dijo: estamos viviendo en 1980 el tiempo del fin. El Espíritu de Dios ya se está retirando de la tierra y calamidades siguen unas a otras por mar y por tierra. Jesús también advirtió en Mateo 24, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El enfriamiento del amor es señal de ausencia del Espíritu, y hoy eso ya es visible. El reloj profético avanza, y cada señal confirma la urgencia de la preparación.
A pesar de la solemnidad de este tema, Elena de White no escribió para generar miedo. Escribió para despertar, para preparar. Hoy aún es tiempo. El Espíritu Santo todavía habla, todavía convence, todavía guía. Todavía hay oportunidad de arrepentimiento. En el libro El conflicto de los siglos, capítulo Se avecina, el tiempo de angustia, Elena de White escribió: solo aquellos que hayan fortalecido la mente con las verdades de la Biblia permanecerán firmes en el último gran conflicto. La preparación no es complicada. Es comunión diaria con Dios, es oración sincera, es estudio fiel de la palabra, es obediencia que nace de la fe. Otro ejemplo solemne está en la vida de Sansón. Desde su nacimiento, fue separado para Dios. Recibió fuerza sobrenatural, dones extraordinarios, la presencia del Espíritu del Señor. Pero jugó con el pecado, ignoró repetidamente los llamados divinos, hasta que finalmente perdió la sensibilidad espiritual. El texto de Jueces 16:20 es una de las declaraciones más trágicas de la Biblia. Sansón no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón se levantó pensando que aún poseía la misma fuerza, pero el espíritu ya no estaba allí. Fue vencido, humillado, ciego y esclavizado. Esa escena es un retrato de lo que sucederá con muchos en el fin de los tiempos. Personas que confiaron en su propia fuerza, pero no percibieron que el espíritu ya se había retirado. Y así como Sansón solo lo notó cuando era demasiado tarde, muchos solo percibirán el silencio del espíritu cuando ya no haya retorno. En el libro Testimonios para la Iglesia, capítulo El rechazo final del Espíritu, Elena de White escribió: cuando el Espíritu de Dios sea finalmente rechazado, no habrá más súplicas para detener el curso de la destrucción. Otro relato impresionante está en el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, Advertencia contra la hipocresía. Ananías y Zafira formaron parte de la iglesia primitiva. Participaron de los cultos, oraron, escucharon a los apóstoles, pero decidieron mentir sobre su ofrenda. Pedro les dijo: no mentiste a los hombres, sino a Dios. Ellos pensaron que engañaban a los discípulos, pero en realidad estaban resistiendo al Espíritu Santo. Y su vida terminó de manera trágica, como advertencia para toda la iglesia. Elena de White comenta: el pecado de Ananías y Zafira fue juzgado como una resistencia deliberada a la voz del Espíritu Santo. Su muerte fue una señal para todos los creyentes de que Dios no puede ser burlado. Estas historias no están registradas solo como recuerdo, son advertencias vivas, son ecos de la misma verdad. Cuando resistimos constantemente a la voz del Espíritu, llega un momento en que Él se retira. Y es exactamente eso lo que sucederá en escala global. Así como ocurrió con Saúl, con Sansón, con Jerusalén, con Ananías y Zafira, un día ocurrirá con el mundo entero. En el libro Eventos de los Últimos Días, capítulo El fin del tiempo de gracia, Elena de White refuerza: el Espíritu de Dios no apartará siempre su protección de los impenitentes. Cuando la medida de su iniquidad esté llena, entonces la gracia dejará de interceder. Esto significa que no es Dios quien rechaza al hombre. Es el hombre quien rechaza a Dios hasta el punto en que el Espíritu ya no encuentra espacio para actuar, y cuando eso ocurre, solo quedan tinieblas, engaño y destrucción. La historia de Sodoma y Gomorra también ilustra lo que significa vivir el último momento de la gracia sin darse cuenta. Los habitantes de aquellas ciudades estaban sumergidos en pecado e indiferencia.
Cuando los ángeles llegaron para advertir, Lot intentó alertar a sus yernos, pero ellos se rieron como si fuera una broma. La gracia estaba terminando. El Espíritu de Dios se retiraba, pero ellos continuaron viviendo como si nada estuviera pasando. Y esa misma madrugada, fuego y azufre consumieron las ciudades. Elena de White escribió en el libro Patriarcas y Profetas, capítulo La destrucción de Sodoma. Las ciudades de la llanura llenaron la medida de su iniquidad, y la justicia divina no pudo ser detenida por más tiempo. Cuando el Espíritu de Dios se retira, ya no hay barrera contra la destrucción. Ese mismo patrón aparece en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Jesús había llorado sobre la ciudad, diciendo: vuestra casa os es dejada desierta. La presencia de Dios abandonó el templo. Los sacrificios continuaron, los rituales siguieron, pero la gloria de Dios ya no estaba allí. El Espíritu Santo ya no intercedía por aquel pueblo, y cuando vino el asedio romano, no hubo más retorno. Elena de White, en el libro El conflicto de los siglos, capítulo La destrucción de Jerusalén, declara: la presencia divina se retiró del templo. Los judíos, ciegos y obstinados, no percibieron que la puerta de la gracia se había cerrado para ellos como nación. Esa es una escena profética de lo que ocurrirá en el fin de los tiempos. El mundo seguirá su rutina, los templos continuarán abiertos, pero el Espíritu Santo ya se habrá retirado. Es precisamente esto lo que hace que este tema sea tan aterrador. No habrá anuncio visible, no habrá trompeta que avise. La gracia terminó. Así como en Sodoma, así como en Jerusalén, la retirada será silenciosa, y solo aquellos que caminan en comunión con Dios percibirán la gravedad del momento. Jesús comparó este tiempo también con los días de Noé. Él dijo en Lucas 17, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. El detalle es que la puerta del arca se cerró 7 días antes del diluvio. Durante una semana, nada extraordinario ocurrió. El sol brilló, los negocios siguieron y muchos se burlaron de la fe de Noé. Pero el Espíritu Santo ya había cesado su intercesión. La puerta estaba cerrada. La oportunidad había terminado. Elena de White refuerza en el libro Patriarcas y Profetas, capítulo El diluvio. Durante 7 días después que Noé entró en el arca, no cayó una gota de lluvia. Durante ese tiempo, la fe del pueblo fue probada al máximo. Lo que parecía calma era, en realidad, el silencio que precedía a la tormenta. Ese es el punto crucial, el silencio. El espíritu se retira en silencio. El corazón humano no percibe, y cuando finalmente lo percibe, ya es demasiado tarde. El silencio de la retirada del Espíritu Santo será la escena más solemne de la historia humana. Piensa en esto. El mundo continuará con su rutina. Las personas seguirán con sus agendas, pero en el cielo la puerta de la gracia ya se habrá cerrado. Ese es el mayor contraste que jamás existió. La aparente normalidad en la tierra y la decisión eterna ya tomada en los cielos. Elena de White escribió en el libro Eventos de los últimos días, capítulo El fin del tiempo de gracia. Cuando la obra del juicio investigador esté concluida, Cristo anunciará: consumado es. En ese momento, cada caso estará decidido para vida o para muerte. El Espíritu Santo ya no intercederá más. No habrá perdón para nuevos pecados. Esto nos lleva a reflexionar cuántas veces postergamos decisiones espirituales pensando que siempre tendremos más tiempo.
¿Cuántas veces decimos, mañana oro, mañana leo la Biblia, mañana cambio mi vida? Pero ¿y si el mañana no llega? ¿Y si el Espíritu Santo se retira hoy? Elena de White escribe en el libro Testimonios para Ministros, capítulo Peligro de la indiferencia. El mayor engaño de Satanás es llevar a los hombres a creer que todavía tendrán tiempo suficiente para prepararse. Este es el riesgo de confiar en un futuro que quizás nunca llegue. Ahora imagina el impacto de este momento en escala mundial. Iglesias abiertas, cultos realizándose, personas reunidas, pero sin la presencia del Espíritu Santo. Será solo forma sin poder, sonido sin vida, religión sin espíritu. Ese es el peligro de la religiosidad superficial. Muchos cantarán, orarán, pero sin sentir la presencia de Dios. El Espíritu ya se habrá retirado y no habrá aviso. Pero no es solo en la esfera espiritual que veremos esto. La misma creación mostrará las señales, catástrofes naturales, epidemias, crisis sociales. Todo será evidencia de que el Espíritu Santo, que hoy todavía detiene la destrucción, se habrá retirado. Elena de White dijo en el libro Primeros Escritos, capítulo La puerta abierta y la puerta cerrada. Vi que el Espíritu de Dios se estaba retirando de la tierra. Calamidades en tierra y mar se multiplicaban. El corazón de los hombres desfallecía de terror. Esto ya está delante de nosotros. Inundaciones, terremotos, incendios, guerras. Cada señal es un eco de lo que está por venir. Pero a pesar de todo esto, muchos no despertarán. Así como los yernos de Lot se burlaron, así como los hombres antes del diluvio se rieron de Noé, muchos hoy se burlan de las advertencias del Espíritu Santo. Creen que la vida seguirá normalmente, que nada cambiará. Pero cuando finalmente lo perciban, será demasiado tarde. Ese es el mayor peligro, la indiferencia. No es el ateísmo declarado, no es la oposición abierta, sino la indiferencia silenciosa. El corazón frío que ya no siente la voz de Dios. La vida que sigue sin percibir que el Espíritu Santo ya no habla más. Por eso, Elena de White hace un llamado en el libro El Camino a Cristo, capítulo El Arrepentimiento. Hoy, si oyeréis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La decisión no es para mañana, la decisión es ahora. Porque el tiempo de la gracia no será eterno. Escoge hoy vivir lleno del Espíritu Santo. Busca comunión, entrega tu vida, llena tu lámpara de aceite. Así, cuando la puerta se cierre, tú estarás del lado de adentro. Si este mensaje habló a tu corazón, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás los próximos videos y juntos seguiremos hasta la eternidad.